Dijo James que tenía ahí la ilusión de ganar el Mundial 2026 con Colombia, se lo dijo a Ricardo Rego. ¿Usted qué piensa de eso? Y yo pienso que tenemos la ilusión y una meta, un objetivo. Lo que te dije, tenemos una gran familia, un poquito más de familia. Tenemos grandes jugadores, tenemos un gran grupo, tenemos una gran competencia y eso nos ayuda a crecer. Entonces, estamos soñando, pero también particularmente yo como meta, como objetivo, Claro. con ambición. Hoy, en el anecdotario, nos vestimos de gala. Figura de Selección Colombia, campeón con Millonarios. Jugó en Brasil, jugó en Argentina, jugó en Tolima, jugó en Cúcuta. Álvaro Montero. Álvaro, ¿cómo va? Muy bien, papá, muy bien todo, gracias a Dios. ¿Cómo se encuentra? Excelentemente bien y mejorando. Ah, bueno, el positivismo antes que nada, ¿no? Siempre, siempre intento ver el vaso medio lleno. Bueno, Álvaro, este es un repaso por la carrera de ustedes, quizá un reconocimiento, quizá también una voz para que quizá los niños que los ven, que quieren ser como ustedes, los emulen. Entonces, vamos al principio. ¿Por qué usted se enamoró de la pelota, de las canchas, del arco, de todo eso que rodea el fútbol? Pues primeramente agradecerte por el espacio. A lo mejor los futbolistas no tenemos ese espacio para poder mostrar un poco de lo que es nuestra carrera y de nuestros inicios. Entonces te agradezco por esta posibilidad. Pues nada, yo me enamoré del fútbol desde muy temprano. Digamos, yo cuando era muy niño, muy chico, jugaba en las calles con los ladrillos, eran las porterías, Sí, con todos los primos y vecinos del barrio. Y siempre me identifiqué por ser arquero, porque siempre fui así alto, grande, y los compañeros me decían, no, tiene que jugar allá porque me choca y me tumba y en fin. Entonces, nada, escogí, pienso que es un muy bonito deporte. claro. Y ese tema de la estatura, ¿cómo lo manejó desde muy chico, desde muy niño? Vaya tape porque nos corre y nos empuja y No, demás, ¿cómo lo manejó? sobre eso es una anécdota muy, muy especial porque, como te digo, empiezo jugando en las calles de mi barrio, en el Molino, en La Guajira. En mi barrio, San Lucas, con todos los vecinos y todos los compañeros. Y con el pasar del tiempo yo fui creciendo y mis primos y compañeros no. Sí, Entonces yo me fui buscando el arco, buscando el arco. Después pasé a los arquitos de hierro chiquiticos que se juega futsal, micro. sí, microfútbol, sí, Ya después con los arcos más grandes. Y en el micro ya me quedé sin espacio y me tocó ir para el más grande de fútbol 11. claro. Entonces, como que siempre había una relación de estar creciendo con la portería y fui creciendo como en el tamaño y en el proceso, pues me quedó gustando esa posición y afortunadamente nos está yendo bien. Que él iba a hacerle un gol a usted desde que era un niño, ¿no? No, sí, 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 ocupamos bastante espacio. ¿Y cómo le hacían los goles? Pues en la cancha de micro normalmente Sí, por debajo, porque sí, pues era difícil uno, el arco muy pequeño, sí. como con muy poco espacio de distancia, achicarlo, bajar, tener los movimientos rápidos. Ya en la cancha más grande ya se facilita un poco más posicionándose mejor. Bueno, empezó en el barrio como muchos de los que han pasado por este espacio. ¿Y cuándo empieza o cómo empieza a ver que el fútbol puede ser opción, que puede usted destacarse, que puede cumplir el sueño suyo y seguramente de su familia? Sí, digamos que como todo niño, como un sueño. Esto inició como un sueño en el cual pues mi familia, mis papás siempre se preocuparon porque yo estudiara, tuviese una muy buena educación bajo sus limitantes y condiciones, me la brindaron, pero no sé, yo pienso que Dios escoge a las personas, o al menos en mi caso, o sea, tú vas a jugar fútbol, impregnó ese sentimiento en mí desde muy chico o desde muy niño en decir o en soñar, yo quiero jugar fútbol. Y a muy temprana edad le dije eso a mi papá, papi, yo quiero jugar fútbol,
Yo voy a ser muy buen estudiante, pero yo sé que se me va a dar la posibilidad, yo sin tener ningún contexto de nada. Sí, Y pienso que yo me aferré a esa idea, a ese sueño, y la misma vida, Dios, las energías o en lo que las personas quieran creer, me abrieron el espacio para poder hacer lo que hago hoy. ir desarrollando esa carrera, ir paso a paso. ¿Cómo fue ese paso a paso? Sí, digamos, en el fútbol yo acostumbro a decir que el fútbol no lo practica o no lo juega el mejor jugador de fútbol, sino el que sobrevive a todo el contexto que trae el fútbol, porque nos vamos a encontrar con muchas situaciones incómodas, molestas, con mejores capacidades de los compañeros que tú tienes al lado, y tú tienes que perseverar. Entonces, esto es una lucha contra ti mismo de supervivencia y en la cual tú tienes que tener una disciplina reacia, creer en tus principios y intentar ser lo más leal al fútbol. El fútbol te va a dar lo que tú le entregas al fútbol. Claro, ¿y cuál es ese contexto? Y digamos, muchas veces esto no es extraño, todos venimos de muchas situaciones precarias, por decirlo así, a nivel familiar, de estructura deportiva, física y demás, pero logramos sobresalir de eso. Entonces, trabajando muchísimo y conociendo a personas en la mitad del camino que te brindan esa posibilidad. Que le van marcando el paso. Claro. Álvaro, ¿cuál fue su primer equipo, digamos, competitivo y si se quiere serio, más allá de las banquitas, del arco en el que no cabía y le tocaba buscar uno ya de fútbol 11? ¿Cuál fue su primer equipo serio, serio? Bueno, ahí tengo una anécdota también muy grande, Este se llama el anecdotario, porque cuéntelas mi primer todas. equipo profesional, formal que yo estoy, es Atlético Nacional, en el cual yo estoy con 14 años entrenando con el equipo profesional, al lado de grandes arqueros, que hoy son muy grandes, que era en ese momento era Gastón Pesuti y Franco Armani, estaba Cristian Vargas, eh, y en su momento eso me llenó de mucho conocimiento. Un niño de 14 años, 15 años que tenía yo aproximadamente, como involucrarse a tan temprana edad en ese contexto, eh, te enriquece técnicamente, deportivamente y demás. Y agradecido. La anécdota más grande que tengo es que, digamos, Franco Armani fue el que me Los regaló guantes, ¿no? los Guantes de primeros guayos. guayos. Ah, los Eh, primeros guayos. los primeros guayos originales, por decirlo así, me los regaló Franco, unos Predators, me acuerdo yo. Y los primeros guantes me los regaló Breiner Castillo. Reiner. Entonces, eso siempre lo guardo con mucho agradecimiento. Ah, ¿están guardados? No, Ah, ya se dañaron. ya se dañaron porque los tenía que usar Claro, en el día a día. sí, Pero sí guardo esa anécdota de que ver la humildad de las personas con un chico que recién estaba llegando, empezando y que como queriendo trascender. formarse y trascender. O sea, usted estuvo en Nacional. Sí, sí, yo estuve en Nacional, estuve como 8 meses entrenando con ellos. ¿Y por qué no se quedó en Nacional? Porque justo después de ahí me aparece la posibilidad de irme a Brasil, Sao Caetano. en Sao Caetano, donde pues iba más en una etapa de formación eh, y que estaba en un fútbol competitivo como el fútbol brasilero. Aparte estaba muy joven, como te digo, con 14 15 años, eh, y me ayudó bastante. Soy agradecido por eso, de verdad, de tener una formación en ese país donde también me trataron muy bien. Claro. Si tuviera aquí a Brecas, a Pesuti y a Armani, ¿qué les diría? No, ya me los encontré los tres. Ah, sí, Sí, después de eso, pero ¿y qué les dijo? estábamos jugando Millonario River, un amistoso en Estados Unidos, y yo le digo, Franco, ¿te acuerdas de mí? Y me dice, sí, eres el chico este y tal y tal. Y cambiamos la camiseta y me dice, no te fui a saludar porque me da vergüenza que a lo mejor no me conocías y tal. Y yo, ¿cómo te voy a olvidar si tú me diste mis primeros guayos? Claro, Con Brecas también, sí, pues, partido Millonarios Tolima, él estaba entrenando a los arqueros en Tolima. Y le digo, mira, tú no lo sabes, pero los primeros guantes profesionales que yo tuve me los regalaste tú. Y te agradezco por eso. Entonces, y con Gastón hace, no sé, un mes estuvo
en la sede de Vélez. Sí, Y estuvimos hablando de ese mismo contexto. O sea, ¿te acuerdas cuando estaba en Nacional y mira cómo es la vida y cómo nos encuentra en otro contexto y acá? Entonces, eso es lo bonito del fútbol, te da como esas posibilidades de vivenciar y de revivir cosas que a lo mejor tuviste anteriormente. claro. Los tres le debieron decir, oiga, ¿cómo ha crecido? ¿No? Y sí, no, aunque siempre fui grande, siempre estuve bastante largo. Claro. Sí, sí. Bueno, y la humildad de todos, ¿no? O sea, ese sentido de colaborar, de darle una mano a un muchacho joven que hasta ahora se estaba iniciando, ¿no? Sí, sí. Pienso que eso lo tenemos todos los jugadores de fútbol, ¿sabes? Porque particularmente en nuestro país todos venimos de circunstancias adversas y lo que dije anteriormente, el jugador de fútbol es un sobreviviente y cuando se destaca en un alto perfil o en un alto nivel hay que valorar muchas cosas que han pasado a lo largo de su carrera, porque nos olvidamos mucho de que el jugador de fútbol no solamente juega fútbol, por detrás hay un padre de familia, hay un líder familiar, hay como todo un contexto que a lo mejor olvidamos por ver la figura del jugador de fútbol nada más. Claro. Y ese tema de dejar su casa, su hogar, ¿cómo lo tomó? ¿Cómo fue ese paso de estar en donde sus papás a irse a buscar el sueño a Medellín, después a Brasil? O sea que usted vivió poquito en la casa. Sí, yo de mi casa me fui a los 13 años. Eso es eh, el momento más duro que puede tener un jugador de fútbol, cuando tú te sacas de un contexto familiar de ver a tus papás, de tener todas las facilidades que te brinda un hogar. eh, pues a mí me costó muchísimo porque con el pasar del tiempo yo me fui dando cuenta de que al menos a mis papás, a mi mamá y a mi papá, yo los vi con el pelo negro todo. Hoy en día, Uy, después de 15 años de estar lejos de mi casa, todos están llenos de canas y yo no vi ese proceso, ni ellos tampoco vieron el proceso de padres hacia un hijo de cuando yo me fui no tenía pelo en la barba, ahorita tengo la barba grande, entonces esa parte es bastante traumática, si se puede decir, pero que el jugador de fútbol lo tiene que aceptar para seguir creciendo y hace parte del día a día de nosotros. ¿y cómo superó eso? No, con disciplina. Decirte que es fácil, eso es imposible. Tiene que estar de la cabeza muy centrado en lo que tú quieres. Eh, Pienso que hoy en día el factor mental cobra mucha importancia o tiene mucha relevancia, justamente para eso, para poder vivir ese tipo de contexto adverso que se presenta el fútbol. Quizá eso forja carácter, los hace duros. El fútbol es, como usted lo decía, competitivo, tiene matices, tiene secretos, tiene críticas, tiene un poco de temas que no son fáciles de manejar para ustedes, ¿no? Y yo pienso que te hace madurar muchísimo más rápido que cualquier otra situación o trabajo en la vida, porque adquieres unas responsabilidades a muy corta edad. Tienes que convertirte en un líder familiar, tienes que convertirte en un líder futbolístico, tienes que convertirte en un líder a nivel de disciplina. Entonces, todo ese contexto te obliga a ti a mejorar como persona. Decir, o sea, yo tengo que organizarme para entrenar, tengo que organizarme para comer bien, tengo que organizarme para económicamente estar estable, y todo ese proceso, la misma vida y el día a día que te va ayudando a crecer, que a lo mejor la persona que estudia no la tiene o el que tiene un trabajo estable no lo tiene. Nosotros vivimos de un sub y baja de emociones y de momentos. Claro. Y hoy, ¿qué le dice don Montero y doña Perales después de todo ese camino recorrido y que usted afrontó con valentía, con entereza y pues hoy es un ganador? Sí, ¿qué me dicen, no? Mis padres bastante orgullosos de lo que hemos conseguido, porque aparte de salir de donde salimos, el contexto es muy difícil. Digamos, para jugar fútbol, para sacar un jugador de fútbol de La Guajira es difícil, no tenemos una infraestructura ideal, no tenemos clubes de fútbol profesional ni amateur que te puedan dar esa responsabilidad. Entonces, agradecido porque creyeron en mí, se brindó la posibilidad y con Dios por delante siempre he estado abierto a seguir creciendo y mejorando. ¿Qué tan complicado es surgir del Molino y de La Guajira? Sí, sí, durísimo.
digamos que culturalmente nosotros estamos más arraigados al folclore vallenato, de música, de tocar instrumentos, de componer canciones. Jugadores de fútbol habíamos pocos. Creo que antes de Lucho o yo que podíamos estar jugando ahorita estaba Arnold, Arnoldo Iguarán, que lo reconocía todo el mundo. eh, pero ya después era muy limitado, diferente de otra parte del país. eh, por eso digo que yo soy bendecido, o somos bendecidos los que jugamos fútbol, que ahorita hay varios jugadores de fútbol de La Guajira, y hay que y yo particularmente le doy mucho valor a eso. claro. Agradecido con el fútbol hasta donde me ha llegado y agradecido con la vida por las bendiciones que me ha traído. En el tema del olvido de La Guajira, ¿ustedes cómo lo toman? Que ya son gente con reconocimiento, que les piden autógrafos, que les toman fotos, que aparecen en la televisión. ¿Ustedes cómo toman eso? Sí, es como la diversidad que tenemos, o la polaridad que hay en nuestro país. Desafortunadamente hay muchos contextos en los cuales se ve afectada una región que es muy bonita, de verdad que sí, pero también tiene una riqueza enorme. Entonces, pienso que el colombiano es eso, como levantarse ante la adversidad. Somos un país demasiado alegre y siempre buscamos ver el positivismo a todo. Entonces, el día a día es así, en La Guajira somos así, bastante descomplicados, simples y vivimos el día a día mamando gallo con todo el mundo. Claro. Álvaro, y Sao Caetano, ¿cómo fue esa experiencia que me dice que fue joven después de pasar por Nacional? ¿Cómo vivió eso, su primera salida internacional? Seguramente sin muchas oportunidades de trascender, pero sí de formarse. Sí, sí, digamos, yo llego en un contexto, como te dije, de formación. Llego al equipo sub-17. eh, Ellos salen a como una semana de receso en ese momento y yo me quedo entrenando en el equipo sub-20. Y me va bien, me dejan en el equipo sub-20, ahí cambia el año. O sea, yo voy como en junio más o menos, ahí cambia el año. Y en la pretemporada el arquero de la sub-20 que iba en la profesional no se presenta. Y me llaman a mí a participar de un entreno. Entonces habíamos 5 arqueros entrenando y el equipo me dice después de la pretemporada, pues quiero que te quedes entrenando con el equipo principal. Entonces toda la etapa de formación yo iba en la mañana, entrenaba con el equipo y en la tarde me tocaba entrenar con el equipo profesional. Y pues tú sabes, con esa hambre de querer mostrar, de querer aprender y todo, con la energía de un chico de 17 años, 16 años creo que eran, 17. eh, y bueno, ya ellos se fueron dando cuenta que uno podía tener condiciones. Me tocó debutar por un contexto un poco atípico, digamos que se lesiona gravemente el titular, expulsan al segundo, se lesiona al tercero y en fin. Estaba derecho. Me tocó a mí, me decían todos allá, oye, ¿a quién está rezando para que te toque jugar? Las agujas, ¿no Sí, dice? sí. Pero bueno, se dio ese contexto, me tocó debutar ese mismo año, o sea, yo llego y como al año y algo me tocó debutar allá. Me va muy bien y de ahí como llamo la atención de las selecciones juveniles de Colombia y empiezo como mi camino con las selecciones juveniles estando allá, que cuando me convocaron por primera vez había jugado como 15 partidos, 16 partidos, algo así. Claro. ¿Y quién le da esa oportunidad, ese primer chance en la selección Colombia juvenil? Porque es que para ustedes las selecciones no son extrañas, ¿no? Porque usted ha hecho todo el proceso, sus 17, sus 20 y ahora la de las mayores. Pero quién le abrió la puerta para que fuera a las juveniles? Y digamos, a mí me dio la posibilidad el profe El Pizzi Restrepo. Y yo digo, él es mi papá. Y cada vez que me lo encuentro, nos abrazamos y ahí charlamos muy bien porque estoy bastante agradecido con él por cómo me, me, me dio la confianza de poder representar a mi país, y es el mayor orgullo como un jugador de fútbol. Y también en un momento como de dificultad deportiva, también me apostó por mí, me dio esa confianza. Eh, pero bueno, agradecido con él, con Fututo, con todo el staff, con Wilson Londoño que estuvo ahí de entrenador de arquero. Ellos, y pienso que organizaron una muy buena selección con un grupo que pues, conservamos hasta hoy. Sí, De esa selección está Davison, Borré, que hacemos parte de esa camada y compartimos muchísimo, unos momentos agradables. claro. ¿Y los arqueros quiénes eran en ese?
en esos primeros momentos y quiénes trascendieron además de usted? Estaba Luchito, él fue arquero de Medellín, ahorita está en Bucaramanga, Luis Hernán Vázquez, Luis Hernán Vázquez, sí, y Yasser, que tengo entendido que no está jugando ahorita, pero jugó mucho tiempo en Bogotá, en Patriotas. Éramos los tres arqueros de la selección. claro. Y además de Davinson y de Santos Borré, otros jugadores que hayan destacado de esa No, selección. todos los jugadores que escogimos Silvio ahí. Arias estaba ahí. No, todos los jugadores de esa categoría juegan fútbol profesional. Harlan, Deiner Quiñones, Morelos, Orejuela, Sebastián Quintero, Tello, todos juegan fútbol. Claro. Todos juegan fútbol. Bueno, Álvaro, ¿y cómo se cierra ese episodio en Brasil? Justo con la selección. Yo, cuando se me vence mi contrato con la selección, con Sao Caetano, yo juego la selección juvenil sub-20 en suramericano, en Uruguay, creo que fue el suramericano. Y justo ahí se da esa fecha de finalización de mi contrato con el suramericano. Ya después ahí es donde termino yendo a San Lorenzo. Claro. ¿Y esa primera experiencia en San Lorenzo, cómo la tomó? ¿Cómo le fue? ¿Ya se sentía un poco más fuerte en todo sentido para afrontar otra segunda experiencia internacional? Sí, sí. Digamos que ya vas como conociendo más del fútbol profesional, digamos, todo es una etapa de crecimiento, de conocerte a ti mismo, de conocer el ambiente del fútbol y demás. Y allá fue una bonita experiencia porque llegué a un club grande donde se pudo, en ese momento el equipo venía de quedar campeón de la Libertadores. Yo llego después y la plantilla, todos los jugadores eran muy buenos y muy grandes. De aquí de Colombia estaba Yepes, Mario, me ayudó muchísimo estando allá. eh, pero bueno, los momentos no daban como para sumar minutos. Yo era muy joven y el equipo venía muy derecho. Torrico, otro excepcional arquero de San Lorenzo, que también me abrió las puertas y le aprendí muchísimo. Eh, pero bueno, todo eso hace parte como de lo del sub y baja que te decía ahorita, de la carrera del Sí. futbolista, de aprender, de crecer, de mejorar y seguir remando. ¿Cómo es ese Yepes que no conocemos? No, Yepes es lo que conoce, así tal cual. Sí, sí, o sea, imposible cambiar tu personalidad. Sí, Y Mario me ayudó allá. eh, Él estaba con toda su familia y yo estaba solo. Entonces era como el que siempre me buscaba, me sacaba un espacio para hablar, para orientarme, para lo que te dije, como que en esa etapa de crecimiento o de madurez a nivel deportivo, me ayudó en cómo hacer las cosas, en cómo cuidarse, en cómo prepararse, en cómo recuperarse y todo. Muy bien. al final todo eso que usted habla de cómo cuidarse, cómo prepararse, cómo alimentarse, habla un poco de la grandeza de esos jugadores, es decir, Mario Yepes, Iván Córdoba y demás que Total. hicieron carrera y abrieron el camino en el fútbol argentino e internacional. Total, total. Eso marca mucha diferencia. Te lo digo yo que con el pasar del tiempo uno a lo mejor no te cuidabas tanto y tú veías que tu rendimiento era intermitente. Cuando empiezas a hacer todo ordenadamente, programado y tal, ves un gran cambio. Y alarga tu carrera y vida deportiva. Claro, si su papá, si su primer papá en el fútbol fue el Pisis, ¿quién es el segundo y quién más le ayudó en esa formación que Oye, me la tiene? pusiste difícil que se va a poner celoso un montón, ¿eh? No, cuéntela. No, yo he sido bendecido que todos los entrenadores me han ayudado a sumar. Y sería egoísta tú mencionarte uno específicamente. Y te mencioné al Pisi porque fue en la etapa de formación y de inicio, que es la parte más complicada del fútbol, en la cual uno tiene que aprender a valorar y respetar todo, ¿sí me entiendes? Entonces, pues dicho eso, hay muchos entrenadores, al menos Alberto Miguel Gamero, creo que ha sido el entrenador con el que más yo he compartido en Tolima y después Millonarios, o el profe Hernán Torres. Eh, ¿Qué más te puedo decir así? Bueno, cuando estuvimos en San Lorenzo con Bausa, era mucho No, de hablarte, de ver si tú estabas ahí cabizbajo, de llegarte al oído, pero no, o incluso David me dejó sorprendido, tiene un conocimiento de fútbol excepcional, seguramente le va a ir muy bien y va a ser un entrenador grande. Entonces, de todo tú vas aprendiendo y creciendo. eh, pero indudablemente Alberto Miguel fue con el que más tiempo pasé, en el que más tiempo
celebramos victoria, llegamos a finales, entonces le doy valor mucho a eso. ¿Qué es lo mejor que tiene Gamero? Él es muy humano, él siempre se coloca en la parte del jugador. No solo se basa en el concepto deportivo de vamos a trabajar, oriéntate, vamos a la cancha, no sé qué. Se preocupa porque tú estés bien, porque los jóvenes estén bien, te habla cuando no estás tan bien o no estás rindiendo. Esa parte de él es muy humano. Claro. ¿Y mito o realidad que Hernán Torres entrena 2 horas y media con los jugadores, con todo el equipo y después dura otra hora con los arqueros? No, sí, el mister le gusta trabajar bastante. Torres, Sí, sí, sí. Y duro, ¿no? sí, yo particularmente a mí me gusta trabajar. Yo disfruto jugar al fútbol, es lo que va. Es su manera y nadie puede desconocer que siempre ha sido un vencedor, siempre ha ganado donde ha ido. Claro, Entonces, ahí es donde yo voy, donde tú le aprendes a todos los entrenadores, porque más allá de que a uno le guste y a otro no, tú no puedes olvidar los resultados que da en la cancha y siempre es protagonista en cualquier equipo donde va. claro. Ahora mencionaba un nombre y estamos hablando de la parte humana. ¿Qué siente usted al ver al Patón Bausa en su estado en el que está hoy por temas de salud? O sea, ver a alguien que le ayudó en ese estado, ¿qué pasa por su cabeza? Y para mí lo primero que pasa es que es una lástima no poder recordar tantos momentos bonitos que vivió. No solo en lo futbolístico, porque familiarmente también los tiene que haber tenido. eh, Como es complicado, ¿sí me entiendes? Desde acá, pues mandarle un gran abrazo de fortaleza por su enfermedad y que nosotros, particularmente yo como jugador, no creo que lo vaya a olvidar porque lo que te digo, llegó a mi vida deportiva y personal a sumarme. Claro. ¿Qué me dice si le digo Deportes Tolima? Deportes Tolima me abrió una posibilidad de mostrarme, de afianzarme y de demostrar mi capacidad y mi talento, que afortunadamente se vio reflejado con títulos que yo creo que la gente no los va a olvidar y yo que también disfruté muchísimo. Claro, ¿y cómo le fue con el senador Camargo? Bien, digamos, es un tema particular, ya estaba como a la antigua el hombre, pero en general bien, pienso que tiene una muy buena gestión o tuvo una muy buena gestión de su equipo bajo sus condiciones estrictas y le dio resultados. Claro, ¿era muy difícil arreglar el billete No, con él o cómo lo era? que pasa es que en el fútbol tú siempre estás en busca del crecimiento. Si tú te conformas, te estancas, entonces eh, todo eso hace parte del fútbol, ¿sí me entiendes? Sí, De quemar, de cerrar etapas, de quemar procesos, y eso hace parte del crecimiento y de la ambición que cada uno tenga. claro. ¿Y si le nombro Millonarios? Y Millonarios, te puedo decir que, bueno, te lo comenté ahorita cuando venía, no Sí. pensé estar tan feliz y amañado en Bogotá y particularmente en el club. Se lo hice saber al doctor Serpa justo cuando firmamos también eso. Pero con el pasar del tiempo me di cuenta de que es un gran club, una hinchada excepcional. Eh, Me vi muy identificado con lo que siente el hincha y yo particularmente era lo que intentaba como mostrar o a la hora de jugar, de que pues independientemente si estés ganando o estés perdiendo, hay que mostrar jerarquía y estar ahí. Hay que ser protagonista siempre. ¿Cómo califica la hinchada de Millonarios? 100, no 100 puntos. O sea, yo se lo he dicho un montón de veces hasta a ellos mismos. O sea, bancarse muchas situaciones complejas que ha vivido el club a lo largo de su historia y siempre estar ahí, ninguna hinchada lo hace. Porque la mayoría cuando es un momento incómodo, como que doy un paso al costado o evito ciertas cosas, aquí siempre están. O sea, y eso es lo que todo jugador de Millonarios tiene que sentir, que siempre van a estar y tienen que identificarse con eso para ser protagonistas siempre. Te lo exigen. ¿Qué fue lo mejor de jugar en Millonarios? Además de ganar, porque ese momento es lo que la Sí, gente se queda. No, el día a día era muy bueno, teníamos un muy buen grupo. sí, Digamos, cuando estábamos en toda esa etapa de
de que jugábamos finales seguidas y todo el tema, internamente disfrutábamos los entrenamientos, las charlas con el profe, los partidos, las concentraciones, eso es la parte detrás del fútbol que no ve nadie, pero que uno como jugador de fútbol disfruta. ¿Y qué amigos le quedaron? ¿Qué llaverías le quedaron de ahí, de ese Millonarios? Porque usted era uno No, de los bien, líderes, señor. el grupito se llama Las Muelas, Ah, sí. imagínate, sí, ¿Y quiénes son las muelas? porque era el grupo de la risa y hermano, pero ¿Hay de todavía está el Silva, no? grupo, todavía está el grupo. Sí, ¿y quiénes están ahí? No, pero yo en general me la llevé bien con todos. Obviamente tú tienes más cercanía con el que más comparte en la mesa, el que está más cerca que el que está del otro lado de la mesa, ¿sí me entiendes? Sí, Eh, pero va, con Ginás estábamos bien. eh, que Arias, el Calvo, con Novoa. eh, no, con todos, Vanguero, todos, en general con todos. pero si Tenemos, se llama las muelas, tiene que estar Silva, que es el que les hace bromas a todos, ¿no? bien que sí, madre jode con todo el mundo, hermano. ¿No? Y a usted no lo molestaba Y lo que Macalister. pasa es que yo, a la hora de entrenar y jugarme, yo soy muy serio. Sí, Después de ahí, sí me gusta molestarme, amar gallo, pero allá no me gusta. Y pienso que mi posición tiene que ser así también, porque tú tienes que estar lo más concentrado, correcto, ordenando a los demás para que no hagan cagadas. sí, Siempre tiene que estar uno como esa cara de militar. Ya claro. después, sí, es otra cosa. Es verdad que es obsesivo por las llegadas temprano, por la puntualidad. Sí, sí. ¿A qué hora llegaba a la sede deportiva? No, abríamos la sede. ¿Con quién? Camero, Cataño y yo éramos los primeros que llegábamos. Ah, Cataño, Daniel. sí, sí, abríamos la sede, casi siempre. No, lo que pasa es que utilizaba el tiempo para hacer ese extra, por decirlo así, antes del entrenamiento con el grupo. Sí, Digamos, a lo mejor si tienes un dolor, vas y te tratas, si tienes que ir al gimnasio, vas, si vas y desayunas o algo. No, no me ha gustado como llegar nunca así encima de la hora. Y las veces que me ha pasado es porque los trancones de aquí me matan. ¿qué fue lo más duro que pasó en Millonarios? O sea, momentos que usted diga, "Ah, como que estuvieron hartos", porque por supuesto en el fútbol se llora más de lo que se ríe, se sufre más de las alegrías, ¿no? ¿Qué fue lo más duro? Y colocarte un contexto así me queda difícil, ¿eh? Porque pienso yo que todo el tiempo que yo estuve lo disfrutamos. Estuvimos compitiendo siempre bien, estuvimos jugando finales, a excepción del último tiempo. Lo que te podría decir que me chocó, me costó muchísimo el último año, eh, más porque personalmente quería realizarle el sueño a Falca, ¿sí me entiendes? Que Sí, era algo que como líder del grupo, junto con él, hablábamos internamente y todos nos queríamos exigir a dar un poquito más para cumplir el sueño de un jugador que nos hizo feliz a todos, nos hizo soñar con un montón de cosas a nosotros. claro. ¿Cómo fue estar con Falcao García, leyenda del fútbol colombiano, para muchos el mejor de la historia de este país? ¿Cómo fue estar con él? Compartir camerino. Sí, para mí el mejor jugador de Colombia, ¿De toda eh, la historia? en toda la historia junto con James. Están los dos a la par. Desde mi punto de vista son dos tipos excepcionales y han marcado una manera de jugar al fútbol y de comportarse bien. Ya después en el día a día es aprenderle. Más allá de todo lo que te admiraba, te ayudaba a crecer dándote conceptos, dándote eh, formas en las que tú tienes que expresarte o de comportarte, y eso en el día a día te ayuda y toma un valor mucho más grande a lo que es él como jugador y como persona. Sí. Se le dio muy duro, se le dio mucho palo a Falcao por solamente jugar en Millonarios, a nivel nacional, digo. Y digamos que en nuestra cultura siempre vivimos con amores y odios. Eh, si juega en un equipo que no me gusta a mí, te voy a criticar, y si juega en el que me gusta a mí, te voy a halagar. Entonces, a veces olvidamos la parte de lo que es el ser humano y la persona como es antes del jugador. Porque incluso como jugador siendo excepcional, como persona también es extraordinario. Y acá lo juzgamos, lo señalamos solamente por el ser el jugador. Nos olvidamos de todo lo que hizo.
Sí, ¿Sí me entiende? Yo juego fútbol, no me olvido de lo que hizo la persona en el fútbol. claro, El hincha quiere ver el día a día y esto no es de día a día, esto es un proceso largo, extenso, de mucha cautela para poder alcanzar el tope de todas las cosas que logras. claro. ¿Clásico Millonario Santa Fe o clásico Millonario Nacional? No, Millonarios Nacional, sí. ¿Muy bravos? No, pero son los partidos que las dos hinchadas se respetan, que los dos jugadores, los dos equipos se respetan y, y pienso de que a lo largo de la historia ha sido el que más eh, vivencias, anécdotas y demás ha brindado al espectáculo del fútbol. Claro. Esto La magia, la magia está activa. le puso una impronta a usted a esa celebración. Muy feliz para los de Millonarios, pero quizá un poco agria para los rivales, ¿no? No, no, eso no va con el ánimo de dedicárselo a ninguna hinchada fuera la de Millonarios. Incluso nació la idea de un gesto con mi hija. Sí, Tengo un gesto con mi hija que yo con el dedo me señalo. Y un día que una de las barras llevó una pancarta, entrenamos fuera de la sede, llevó un paño, un mantel, ¿cómo se dice? sí, un trapo. Un trapo grandísimo. E incluso yo tengo la foto. Yo le dije, tómame una foto que se ve bonita. Y estuve como pensando en cómo ligar las dos cosas, como el sentimiento que yo tengo por mi hija, que incluso en esos días empezó a cantar y que Montero, Montero, vamos, vamos, Montero. Entonces, con la hinchada para que se identificara, me salió así espontáneo y la gente como que lo fue adaptando a la medida que fueron, porque incluso en esa época estábamos bien dulces, hacíamos muchos goles y yo terminaba celebrando así, aparte nadie celebra con nosotros. Entonces me tocó celebrar solo ahí, buscar una manera. El frío puesto del arco, ¿no? Sí, sí, tenemos que saber convivir con eso. Claro. Álvaro, volver a Millonarios está en su espectro. Algún día, no estoy diciendo porque hasta ahora lleva 6 meses con Vélez. ¿Volver a Millonarios está en su proyecto a futuro? Y todavía tenemos contrato con Millonario incluso. Eh, el fútbol te va dando el paso a paso. O sea, no te puedo decir que sí, no te puedo decir que no, porque no sé cómo vayan a estar los momentos. Digamos, hoy Millonario tiene tres arqueros excepcionales. Entrar a traer otro cuatro arquero como que Pero no. si llega, eso no No, hay no, nada que no. hacer. Eso como que va en la planificación de muchas cosas y en los momentos de cada uno de los que estemos pasando. Lo que sí te puedo decir es que mi etapa en Millonarios la pasé muy feliz, disfruté muchísimo, me identifiqué muchísimo y me di cuenta de muchas cosas que te brinda el fútbol, ¿sí me entiendes? De conocer personas, de adaptarse a una gran ciudad, del día a día poder disfrutarlo y a mí no me había pasado todavía. Entonces yo estoy agradecido, incluso con el presidente top, el presidente es una persona, Camacho, sí, excepcional. Se lo he dicho a él muchas veces en privado, ahorita lo expongo públicamente. Y en general con todo, me la he llevado muy bien. Obviamente cada uno defendiendo su punto de vista cuando nos ha tocado chocar en ciertas cosas, pero es lo que pasa en el fútbol, eso hace parte del día a día y de la carrera de nosotros. claro. Le voy a decir dos palabras, Selección Colombia. Bueno, le agrego otra, de mayores. ¿Usted qué me dice? Porque usted ya conoció toda la Selección Colombia en juveniles y ahora hace parte de un proceso lindo que terminó con la clasificación al Mundial. ¿Qué me dice usted de esta Selección Colombia? Selección Colombia, primero, eh, es un orgullo siempre estar en la selección nacional de tu país. Segundo, te puedo decir que he disfrutado todo el proceso de hacer parte de un proceso, valga la redundancia, de excepcionales jugadores y de que compromiso logramos eh, como identificar un país con lo que nosotros hacemos dentro de una cancha de fútbol. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Porque Sí, al final dicen que la Selección Colombia une al país, así sea el jueves que jugaban eliminatorio y el martes, o el viernes y el martes se unía al país y todo el mundo como que estaba identificado con la camiseta, con ver el partido.
con James, con Luchito Díaz, con Camilo Vargas, con Davison Sánchez, ¿no? Sí, digamos, hacer parte de ese grupo, liderar como toda esa parte de la selección en el día a día y todo el tema se disfruta en el día a día, ¿sí me entiendes? Porque me refiero de liderar es que a la larga todos los que hacemos parte de la selección tienen que estar en una competencia plena para poder dejar al país en lo más alto. Entonces, pienso que se encontró un grupo con una ambición grande, que tienen objetivos muy claros y que disfrutan el día a día de competencia, de partido, de viaje, de reencuentro. Y eso en el fútbol es bastante complicado, ¿no? Hay grupo, hay familia, quizá eso es algo bien importante que cuando se ha hecho ese grupo y esa familia se consiguen objetivos superlativos. Pasó antes con Peckerman, con 2 mundiales y ahora parece ser la misma constante uno viendo desde afuera en esta selección de Lorenzo. Si yo te podía describir esto como un proceso, si me entiendes que pasamos por una etapa donde éramos eh, la selección Colombia, pasamos a ser un equipo, pasamos a ser una familia, pero yo creo que hoy estamos un poquito más, porque tú te identificas con tu compañero, tú respetas a tu compañero, admiras a tu compañero. Tú sabes que si juega uno y le toca salir y entra otro, lo va a hacer igual o mejor. Entonces todos los jugadores que integramos a la selección estamos eh, en esa competencia sana de querer optar por una posición, pero que disfrutamos al ver cuando nos toque jugar y cuando no nos toque jugar. Porque respetamos tu trabajo, que lo haces bien cuando entras y tú respetas el mío cuando hago bien. Eso en el fútbol, créeme que es muy difícil. Claro, Y lo bueno que uno no nota, pero que sí se lo hacen sentir, es que desde la parte de afuera se identifican con todo eso y lo notan las personas. claro, Mira que en muchos partidos nosotros hemos jugado y entra X jugador y lo hace igual o mejor que el que sale. ¿Sí me entiendes? Y el que sale lo hace muy bien y en el banco estamos todos haciendo una fuerza para que nos vaya bien. Eso habla mucho, hemos ido en esa etapa de crecimiento muy bien y la familia está tú bien, cuidas a tu familia, tú, es lo que pasa. claro. Tú, a un integrante de tu familia lo golpean, tú vas a defenderlo. O si está en un momento de dificultad, vas a ayudarlo. Eso se siente en el día a día y eso es la fortaleza más grande que creo que tenemos nosotros hoy. ¿Y cómo es esa convivencia entre los hermanos David Ospina, Camilo Vargas, Álvaro Montero y Kevin Mier, que han sido los cuatro de este proceso? Sí, digamos que lo que te digo, eh, el lema es identificar, eh, ¿cómo te digo? En el día a día siempre está una competencia, ¿sí me entiendes? Sí, De querer jugar, de querer optar por una posición, pero con el total respaldo de que el que le toque, sea cual sea, Colombia tenga el arco tranquilo de que va a responder muy bien y que va a contar con el respaldo de los que no les toque sumar minutos. Eso se gana o se ha ido ganando con el pasar del tiempo porque tú te vas dando cuenta de la confianza que tienes como persona, que tienes como deportista, porque a la larga jugar fútbol es tu trabajo y, y el día a día es eso, como que yo confío en lo que tú haces, tú confías en lo que yo hago y estamos tranquilos en nuestra posición. Tenemos que seguir creciendo y optar para que Colombia siempre esté en lo más alto. claro. ¿Cómo ha sido compartir con esa leyenda de nuestro fútbol que es David Ospina? ¿Qué le ha impresionado de él? No, yo siempre se lo he dicho, o sea, bien lo que más me impresiona de David es que a la hora de jugar es muy frío, o sea, independientemente del contexto del juego, esté el equipo jugando mal o esté jugando bien, él siempre tiene el mismo semblante y siempre tiene buenas actuaciones. Es muy difícil ver un partido mal de David y, y pienso que yo eso siempre se lo he expresado a él y siempre le he admirado todo eso. ¿Qué Eh, cara hace él cuando le dice usted eso? no, no, nada. ¿Me sorprende? No, no. ¿Le pega sus 3 palmaditas? No, no, porque en el día a día ya no, nos vamos como conociendo mucho y hablando como más en confianza todos esos temas. Sí, Pero sí se lo he hecho saber que es lo que más me ha impresionado de él. sí. ¿Y James Rodríguez? No, el James crack. eh, si te pudiera describirle, es un gran líder. Ha tomado la batuta
gran selección con grandes jugadores en la posición que él juega directamente y en general con grandes jugadores y eh, o sea, siempre está, ¿sí me entiendes? En el alto nivel deportivo, a la hora de jugar fútbol, eh, siempre está compitiendo. Le gusta competir, le gusta siempre estar y con la selección lo hace sentir. Pero si te podía describirlo, es un gran líder. Claro. Y cuando se para al frente del balón para cobrar tiros libres y Álvaro Montero está al No, otro se la lado de pone la barrera, difícil. ¿usted qué? Se la ¿Usted pone la difícil pone? y en los penaltis también. Y él Ah, sabe que sí, claro. no, que usted no se la pone fácil. No, no, papá. ¿Y le mama gallo? Pues claro, si cuando me hacen gol, a mí no me gusta que me hagan goles. Sí, Eh, pero en los penaltis más que nada, que a veces se queda entrenando, hay balones que le he podido sacar y me gusta como también retarlo, pero es difícil, tiene una pegada mágica, ¿eh? claro, esa zurda. ¿Y Luis Díaz? No, le diría el estandarte hoy de nuestra selección. Digamos, Lucho es, eh, ¿qué te podría decir? O sea, que hace todo bien, todo equipo de fútbol quiere tener ah, un Luis Díaz en su equipo. Ya, es un jugador bendecido, es un jugador muy grande y que tiene una humildad excepcional en el sentido de que deportivamente se sacrifica por su equipo y es protagonista con su equipo ¿Y de qué manera, no? y que como persona también es así, es una persona tranquila, humilde, sencilla, Madín Guajira. aguajira. Lo que hablábamos al inicio, sí, sí, lo describí sin, sí, sí, tal cual. Lo he hecho 100 puntos. A él hay que quitárselo el sombrero también, un jugador top. Y tranquilo, humilde. Sí, sí, sí. Claro que en las fotos que mandan y en los videos que comparten, porque pues casi no podemos ver los entrenamientos, pues, se le ve casi siempre sonriendo, Así es. con el balón, y a dónde, y cae por acá No, o pero cae por acá. así es, tú no puedes ocultar tu personalidad, te lo dije anteriormente. Sí. Así tal cual es. ¿Y ustedes dos cómo se la llevan siendo de la misma tierra? Bien, bien, bien. Cada vez que podemos conversamos. Lo que te digo, como que en el día a día, porque nos sentamos en diferentes partes de la mesa, y tú obviamente tienes como más cercanía con los que hablas todos los días, pero después, bien, se conversa, te pregunta sobre tu vida, en fin, todo. Bien, tranquilo. Importante no, importante no, como imposible no pensar en el Mundial 2026. ¿Usted cómo toma eso y afrontarlo con la selección Colombia? Sí, digamos que el mundial no es algo que tú vayas a preparar faltando un mes para ir a un mundial. Al menos nosotros que estamos involucrados o que hacemos parte de esa lista de jugadores que hemos ido representando a Colombia, tenemos que preparar día a día, incluso ahorita estamos en vacaciones y tienes que estar preparándote pensando en lo que se pueda venir. Y eso se trata, de tener como ese profesionalismo, esa certeza de que vamos a estar, de que vamos a competir y de que vamos a ser protagonistas. Pienso que Colombia está para ser protagonista. Claro. Dijo James que tenía ahí la ilusión de ganar el Mundial 2026 con Colombia, se lo dijo a Ricardo Rego recientemente. ¿Usted qué piensa de eso? Y yo pienso que tenemos la ilusión y una meta, un objetivo, porque lo que te dije, tenemos una gran familia, un poquito más de familia, tenemos grandes jugadores, tenemos un gran grupo, eh, tenemos una gran competencia y eso nos ayuda a crecer. Entonces, estamos soñando, pero también, particularmente yo, como meta, como objetivo, Claro, con ambición. listo. Álvaro, ¿cómo le fue en este tiempo en Vélez, Sarfi? Bien, digamos que por ahí no se tuvieron los minutos que quería, pero en el día a día muy bien, excepcional, es otra cultura, es otro ritmo de juego, es otra preparación. Y lo que te digo, como que todo suma para seguir creciendo, aprendiendo, mejorando. Me encontré con buenos entrenadores, con un gran grupo y que me está sumando. Siempre lo veo para sumar. Claro. Y el hecho de no jugar, de no ser titular cuando venía usted,
era el rey de Millonarios, ¿cómo lo toma o cómo lo asume? Sí, digamos que ahí está la capacidad mental tuya de poder aceptar una circunstancia adversa. Yo particularmente lo tomo o lo tomé por, bueno, está este contexto, vamos a trabajarnos, a doblegar esfuerzos para estar bien. O sea, no prepararte para jugar un partido, prepárate tú, está bien tú físicamente, mentalmente, que el día que aparezca una posibilidad tú vas a estar ahí. Y así fue. Las veces que me tocó jugar, lo hice de muy buena manera. E incluso en la selección también las veces que me tocó jugar entiendo que, que mi trabajo fue Fue bueno. Y eso lo da eso, la madurez física que tú puedas tener y la madurez mental que tú puedas tener para aceptar un momento de, a lo mejor no tanta frecuencia de partidos. claro. Además del fútbol y además de toda su carrera, de todo su día a día profesional, también se están forjando otros proyectos de mercadeo, de manejo de imagen. ¿Cómo es eso, Álvaro? Sí, sí, ahí estamos con José Jaramillo, José Miguel. Estamos como organizando todo un tema en ese sentido, que esperemos que sea muy provechoso, que nos ayude a crecer, a aprender de un nuevo contexto, de saber manejarse. eh, y nada, todo lo que sea para sumar junto con José, que es una persona que tiene conocimiento excepcional en el tema, bienvenido sea. Y pienso que es el momento prudente de mi carrera para eh, crecer en ese sentido. Claro, y además aprovechar esa marca que es Álvaro Montero, aprovechar que usted ha sido un profesional a carta cabal, que ha tenido reconocimiento pues en el fútbol colombiano, Selección Colombia y también a nivel internacional. Sí, sí, totalmente. Ya de una manera un poco más organizada, más profesional, por decirlo así, junto con el equipo de trabajo que tenga José. Eh, y vamos paso a paso. Esto es una etapa de crecimiento, como todo en la vida. Tenemos que iniciar muy bien, seguir proyectando cosas, mejorando, aprendiendo y creciendo. Bueno, Álvaro, de pronto algo que le hubiera quedado por decir en esta extensa charla en la que repasamos su vida dentro de la cancha, sus historias, sus anécdotas. Digamos que un mensaje más que nada para los niños. eh, que siempre se aferren a todos sus sueños, a todos esos objetivos que ellos puedan tener. Si les va a gustar el fútbol, que se aferren así como lo hice yo en su momento. Después que trabajen muchísimo, que tengan una disciplina y que sean disciplinados a los principios que puedan tener en su casa. Y después que sean constantes, que cuando alcancen esos sueños no se limiten, que siempre quieran un poquito más, que siempre quieran exigirse más, que siempre quieran competir más. Y seguramente la vida y el fútbol, si lo quiere practicar, le va a dar una muy buena recompensa. Álvaro, gracias por haber estado en este espacio, siempre bienvenido y Vale, papá. muchas gracias por este espacio. Vale, papá. Muchas gracias a ti.